días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy yo les aconsejo que se queden a escuchar este programa porque tenemos un invitado muy especial y una historia muy especial. Vamos a saludar al capitán de navío Luis Moyá. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Ezequiel, muy buenos días, oyentes. Que estás por el sur, ¿verdad? Por Cádiz, qué bueno. Pues estoy disfrutando unos días aquí en Santipetri. Ujú. Hace un poquito de levante, pero bueno, con todo y con eso, esta zona es una maravilla. Esto es un regalo. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Oye, vamos a hablar de dos temas. Bueno, me permite primero que te presente un poquito por encima. Este es un resumen, y digo un resumen, de la biografía o del currículum de Luis Moyá. Luis Moyá es capitán de navío de la Armada, es piloto naval y diplomado de Estado Mayor. Bueno, como escritor, pues mire, en 2004 obtuvo el premio Nostromo de narrativa marítima con la novela El veneno del escorpión, galardón que consiguió por segunda vez en la séptima ola. En 2005 gana el premio Almirante Oquendo por su obra Morir y vivir en la mar. En 2007 la Armada le concedió el premio Virgen del Carmen de novela por la tumba de Tautira. En 2010 obtuvo el premio Relato del Mar por Sudario de Hielo y en 2012 quedó finalista de este mismo concurso con La tumba 116. En 2017 vuelve a ganar el Almirante Oquendo con La leyenda del Paso del Noroeste. Y ese mismo año obtuvo el premio literario que anualmente convoca al Ejército del Aire con Alas de Ángeles. Con Almuzara ha publicado La flota de las especias. El Almirante yo creo que es uno de los mejores libros que se han escrito sobre Blas de Lezo. Ha escrito además, esto no estaba en mi libro de historia de la navegación, El Señor de los Mares y La batalla de las especias, que fue un libro del que también estuvimos hablando aquí, ¿verdad, Luis? Sí, efectivamente. Yo recuerdo haber hablado contigo de las dos expediciones a las Sí, Molucas, sí. que por mi parte se sintetizaron en dos libros, el primero La flota de las especias y el segundo La batalla de las especias. Ujú. Este segundo, que hablábamos de la muerte de Juan Sebastián Elcano a bordo en agosto de, 1900, de 1526 de Ciguatera. Hablábamos que durante tiempo se había pensado que había sido escorbuto, Ajá. pero finalmente había sido ciguatera, esa enfermedad tan del mar y tan desconocida. Luego Ciguatera. también estuvimos hablando aquí contigo, con mi hermano, del Guadalete, lo recordarás. También, claro, un naufragio que se desconoce bastante o que no se conoce lo suficientemente. Pues sí. Luis. Sí, dime, dime. Ya. Que sí, que digo que, Ah, que, que es fue un naufragio que no se conoce suficientemente y que aquí lo estuvimos contando. sí, es Impresionante. verdad. Mi hermano Ignacio, la verdad es que tiene mucho mérito porque le ha dado mucha visibilidad y es un naufragio que por oscuras razones políticas se silenció. Ajá. Y cuando hay 34 hombres desaparecidos en la mar, que se silencie su desaparición, pues la verdad es que es bastante triste. Es una pena. Y entonces Ignacio lo ha llevado por prácticamente toda España y tiene mucho mérito porque ahora es más conocido, por lo menos. Ujú. Oye, otro personaje que era bastante conocido y que estaba totalmente sepultado en el olvido fue Blas de Lezo. Efectivamente, bueno, Blas de Lezo estuvo sepultado mucho tiempo, un poco porque la España cainita de la época lo quiso sepultar. Es Ajá. decir, el problema de Blas de Lezo, que como nuestros oyentes sabrán, muere en la defensa de Cartagena de Indias en 1741, pero en mala relación con el virrey Eslava, el virrey de Nueva Sí. Granada, y el virrey escribe un relato de lo que había pasado en la batalla, arrogándose todo el mérito y hablando mal de Blas de De Lezo, Blas de porque Lezo. con la consecuencia de eso, el rey Felipe V le quita todos los honores, le quita todo lo que tiene, sus saberes, sus posesiones, y se queda el hombre, pero como cuando llega la noticia a Cartagena de Indias, él ya ha muerto. Sí. Pero eso hace que su figura quede sepultada por ese oscuro tinte de ignominia, ¿no?, que el virrey vierte sobre él. Luego lo que pasa es que felizmente se conoció la realidad de lo que había pasado en Cartagena de Indias y su figura se ha ido recuperando. Hoy en día, la verdad
que desde de un tiempo a esta parte, vamos a decir de hace unos 12 años a esta Sí. parte, se ha prodigado muchas conferencias de Blas de Lezo y sobre todo de su defensa de Cartagena de Indias, porque por sintetizarlo, es que con esa defensa que hizo a una fuerza inglesa, no olvidemos una fuerza de proyección, es Sí. decir, ellos no querían vencer una batalla, querían proyectarse a lo largo de toda Sudamérica. Y Mm. con esta defensa que hace Blas de Lezo, pues hoy 500 millones de centro y sudamericanos hablan castellano en lugar de inglés. Sí, o mejor dicho, o de no hablar nada. Porque También, claro, el sistema inglés no era precisamente el de imponer su cultura, sino el de arrasar todo lo que había. Y efectivamente. muchas pruebas tenemos de ellas. ¿Quieres que pasemos a este último libro que, claro, vamos a tratar dos temas que conoce perfectamente Luis? Uno es la Segunda Guerra Mundial y otro, por supuesto, la mar. ¿Qué le vamos a contar a Luis Moya de la mar que él no sepa? Y vamos a juntar las dos cosas, porque además son dos cosas absolutamente interminables, porque el tema de la Guerra Mundial es que por mucho que se investigue, por mucho que saquen cosas a la luz, siempre que quedan cosas ahí, ¿verdad? Bueno, abarcar la Segunda Guerra Mundial con el puño es imposible, ¿no? Son tantas las cosas y bueno, tantas batallas y sobre todo tantas desgracias. Claro, sobre La todo. Segunda Guerra Mundial dejó Europa, especialmente Europa, hecho unos zorros. Nos costó muchísimo recuperarnos de esta guerra mundial. Y bueno, y hay aspectos dentro de ella, de la Segunda Guerra Mundial, que todavía permanecen inéditos, es decir, que no se han contado, pues un poco porque no se tiene toda la noticia, quizá, que se debería tener de ellos, ¿no? Y esto es un poco lo que yo sospecho que tú quieres hablar de mi último libro, Sí, El relojero. el relojero de Pues, la guerra. Y de una base claro, naval inglesa que fue la principal que hubo en las dos guerras, tanto en la primera como en la segunda, y una pelea sin cuartel que mantuvo Winston Churchill con un espía. efectivamente, Bueno, porque Scapa Flow fue una cosa importantísima, tanto en la primera, como muy bien dices, igual que en la Segunda Guerra Mundial, porque por su situación en el Mar del Norte, pero en Escocia, los buques alemanes salían de las dos bases que tenían, tanto la de Wilhelmshaven en el Mar Báltico, como la propia, no, perdón, Kiel en el y- Mar Báltico y la de Wilhelmshaven en el Mar del Norte, tenían que bordear Inglaterra para poder salir a mar abierto. Entonces, en esta base, que era donde se resguardaba la Home Fleet, los buques ingleses de combate, los más sí. potentes, pues ahí estaban siempre preparados para en cuanto asomaban el hocico los alemanes, pues salían a combatirlos de manera que los mantenían arrinconados en sus bases. Por eso, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron por todos los medios meter un submarino que les hundiera una o dos o las unidades que fueran para demostrarles que era una base vulnerable, porque ellos lo que querían es que se fueran a otra que está a 400 kilómetros más al sur, el Oh, Firth of Forth, y de esa manera la salida quedaba mucho más franca para ellos. Y bueno, siempre se ha dicho, y Churchill estaba convencido de ello, que tanto en la Primera Guerra como en la Segunda hubo un espía alemán incrustado en la capital de las Islas Orcadas, que es Kirkwall. Había un espía alemán allí que ayudó a la entrada del famoso Hunter Prien con su U-47 sí. al principio de la Segunda Guerra Mundial e intentó por todos los medios anticiparse a él. Por eso, al final, esta novela que yo he escrito, El relojero, yo le llamo de Scapa Flow, a pesar de que mi editor prefiere llamarle El relojero de la guerra, pero bueno, la novela se llama El relojero de la guerra y así hay que decirlo. Así que decirlo. Esta novela es una partida de ajedrez entre Churchill y el famoso agente inglés, porque este detalle es muy importante, este detalle que te voy a contar ahora, Cuéntame. cuando los alemanes reventaron las oficinas de eh, los servicios vamos, de los servicios de espionaje alemanes, al final de de la primera, perdón, guerra mundial, se encontraron con una lista de agentes alemanes distribuidos por Europa,
En total 24, los Pero, cuales lógicamente los neutralizaron a todos. Pero uno no aparecía nada más que su apodo, Wiesel, la comadreja. comadreja. Y este nunca pudieron llegar a saber dónde estaban. Bueno, pues Churchill estaba convencido que Comadreja era el agente que estaba en Kilburn y que en la Segunda Guerra Mundial les iba a dar muchos dolores de cabeza. Y en definitiva, el relojero de la guerra es una partida de ajedrez entre Churchill y Comadreja y, por decirlo de otra manera, entre la inteligencia y la astucia. Sí, porque realmente para Churchill llegó a ser una obsesión la comadreja. Sí, Churchill se obsesionó. De hecho, cuando muere Churchill, dice en sus memorias que se arrepiente de tres cosas. La primera, de haber desembarcado en Galípoli, aquel desembarco en la Primera Guerra Mundial que costó cientos de miles de muertos a los ingleses. La segunda, de no haber puesto más énfasis en detectar a Comadreja, Ajá. porque realmente con la entrada del U-47 en Scapa Flow a Churchill, que era muy soberbio, Sí, pues se le reventaron los higadillos, ¿no? Y luego la tercera cosa nunca la quiso mencionar. la tercera se quedó ahí, en el anonimato. Seguramente sería algo relacionado o bien con la política o bien con la monarquía, Ajá. que no quiso mencionarla para no Para, sabemos qué fue. de todas formas, la cantidad de cosas de la guerra mundial que realmente no sabemos, no solamente batallas, sino todo el juego, toda la guerra interna que hubo entre países, burocracia, debió de ser tremendo. Sí, porque las alianzas son muy importantes en este tipo de guerras porque aumentan tu potencial militar, Ajá. pero al mismo tiempo también aumentan pues todas las intrigas, ¿no? Y muchas veces los países no están de acuerdo unos con otros, pero no tienen más remedio que aceptarse porque, porque necesita potenciarse militarmente. Pero ha habido muchas rencillas internas que no han salido a la luz. Y bueno, pues si lo vemos hoy en la política, Sí. hoy dos partidos, por ejemplo, ahora en el gobierno, que conforman el gobierno de España y no paran de hacerse daño el uno al otro, pues en una guerra mundial las alianzas funcionan igual. Funcionan, fíjate, y los dineros que pasan por un lado y que pasaban por otro, y los acuerdos raros. Oye, tú como, claro, con tu experiencia tan dilatada toda la vida en un barco, toda la vida en la armada, claro, cuando tú lees esto lo tienes que estar viviendo, ¿verdad? Bueno, es que yo siempre digo lo mismo, es que afortunadamente hay uno de los escenarios, ¿no? Que hay en el mundo, que es la mar, ¿no? La mar no ha cambiado nada en No, los últimos 1000 años. O sea, es verdad que yo si me pongo a escribir Blar de Lezo, por ejemplo, sí, hace 350 años, pues yo estaba ahí, estaba en la mar, que es la sí. misma. Los A- a- temporales son los mismos. además que llegas ahí a boca grande y a boca chica y sigue todo exactamente igual. Claro. Y luego el olor a la pólvora, cuando hacíamos un ejercicio de tiro, digo, coño, es que este mismo olor era el que aspiraban ellos hace 500 años, nuestros hombres que fueron con Magallanes cada vez que disparaban una lombarda, esa sensación de estar lejos de tu tierra, todo eso se mantiene prácticamente intacto. Y- Por y- eso es, es para mí tan importante el haber estado en ese escenario como es la mar, ¿no? Ya sabes que los marinos decimos la mar, la no el mar. mar. Sí, sí, Esto sí, es por una supuesto. cuestión de semántica, ¿no? Pero es el mar o la mar, pero a nosotros los marinos siempre escribimos la mar, ¿no? Además, tú fíjate un mar tan impetuoso como es el Mar del Norte, ¿eh? Madre mía, Fíjate, madre mía. efectivamente, Madre mía. Oye, ¿sabes lo que yo soy incapaz de imaginarme? O si me lo imagino, enseguida lo dejo porque me horroriza. Es en el siglo XVI, siglo XVII, lo que era un abordaje. ya. Que Es que, en las claro, películas se ve muy bonito, pero te imaginas cómo tía, que es eso, lleno de esquirlas, lleno de heridas, rebalarte con la propia sangre, con armas que disparaban a 20 metros, con espada. O sea, tenía que ser algo absolutamente aterrador. claro, yo creo que no hay película que refleje la crudeza
de un abordaje. Porque, por ejemplo, vámonos al gran rey de los abordajes, que no era otro que Blas de Lezo. Porque Blas de Lezo sabía que estaba en inferioridad de condiciones con los ingleses porque tenían ellos mejor artillería. Recordemos que su carbón es mejor que el nuestro y por lo tanto sus fundiciones eran mejores que las nuestras y en definitiva el hierro de los cañones también era mejor. Y cuando ellos alcanzaban 10, nosotros alcanzábamos 8. Ajá. Por lo tanto, a ellos les bastaba ponerse a 9 para zurrarnos la badana y que nosotros no los tocáramos. Entonces Blas de Lezo dijo, pensaba, yo no puedo aceptar este tipo de combate porque nunca vamos a... Entonces empieza a pensar en el abordaje. Pero el abordaje tiene dos partes principales. La primera, para poder abordar a un barco tienes Que que acercarte. ser más rápido que él. Y esto tampoco es tan fácil, No, no. porque para poder ganar velocidad en la mar con los barcos de la época, el secreto está en dar velas altas. Las velas altas son las que más viento recogen y por lo tanto las que más velocidad te dan. Pero al mismo tiempo las velas altas inclinan muchísimo el barco. Entonces, por un lado, la puntería estás disparando prácticamente al agua, a bocajarro. Y mientras que por el otro los cañones quedan tan altos que la puntería es muy complicada. Entonces Blas de Lezo ensaya una maniobra con Ajá. la cual da las velas altas, se acerca a su enemigo y cuando está a una distancia que ya puede lanzar los garfios de abordaje, quitan todo el paño de las alturas Joder. y entonces el barco se estabiliza y ahí empieza el abordaje. Al principio el abordaje es tremendo porque el enemigo no te recibe precisamente con caramelos. Claro, claro. Allí tienen los cañones que te disparan también a bocajarro. Él, los hombres se ponen cuerpo a tierra, en este caso sería cuerpo a cubierta, Cuerpo ¿no? cubierta. Y, y el que sobreviva, pues muy bien. Pero una vez que has dado los garfios y empiezas a jalar de los garfios para acercarte al otro barco, claro, precisamente porque los ingleses se dedicaban a la batalla artillera, Ajá. no tenían entrenado, no estaban adiestrados en otro modelo de combate. Entonces, cuando ya llegaban los españoles y daban las planchas y empezaban a saltar, prácticamente la batalla psicológica estaba ganada y eran muchísimos los que se lanzaban al mar por el otro lado Madre mía. porque preferían morir ahogados que a manos, porque los españoles además, y esto es cosa de Lezo también, desarrollaron una táctica que se llamaba, es lo que tú decías, que los combates no son como nos lo muestra Hollywood, combates limpios de espada, chin, chin, Sí, chin, sí. chin, no. Una persona está allí en medio de esa cubierta y lleva una espada en la mano derecha y un cuchillo en la mano izquierda. Y al que le coge cerca, con el cuchillo, por la espalda, por donde sea, a los riñones, que Le son vale todo. siempre flancos. Entonces, Lezu llevaba siempre, por cada luchador, llevaba lo que se llamaba su sombra. Es decir, un tío que le defendía las espaldas. Qué bueno. Claro. Entonces esto, claro, los ingleses sabían que un desembarco de Lezo, perdón, un abordaje de Lezo, no había nada que hacer y preferían tirarse al mar. Qué bueno. Pero como nosotros no vendemos nuestra historia y ellos sí, pues todo esto ha quedado diluido. Ahí, Pero esto es la realidad de cómo eran las cosas. ahí está. Para producir un abordaje de 100 soldados, tenían que morir otros 100 antes en el cañoneo previo. Madre mía. O Qué sea, esto es espanto. tremendo. Qué espanto. Qué espanto. Qué espanto. Oye, tenemos que hablar un día, si te parece, tranquilamente de Blas de Lezo. Sí. Me parece que es una historia que por mucho que la toquemos nunca será suficiente. Oye, ¿qué te iba a preguntar? Con el relojero de la guerra ha salido hace muy poquito. ¿Está gustando? Seguro que sí. Como Bueno, a mí todo. las noticias que me llegan es que sí, que se está vendiendo bien, porque además, a ver, yo no lo he hecho con ese ánimo, pero yo sencillamente lo he hecho porque es un escenario de la Segunda Guerra Mundial que siempre me encantó, el ataque de Gunther Prien. Sí. Yo recuerdo cuando estudiábamos historia en la escuela naval siempre leía y releía aquel ataque porque es, vamos, hay que tener una sangre fría porque como ya sabes que cuando él lanza el ataque Ujú, tira 4 torpedos al Royal Oak, da la vuelta y en escapada todavía lanza uno más con el tubo de popa ujú. y sale pitando, pero no escucha nada.
Y entonces dice, ¿qué ha pasado aquí? Y es que habían fallado los 5. ¿Qué? Y el tío tiene la sangre fría de dar la vuelta y empezar de nuevo. O sea, Tú imagínate eso metido en un submarino de la época, ¿eh? fíjate, Metido, sí joder, señor. qué Pues cosas. el tío tiene la sangre fría de volver. Y luego está el incidente este, el famoso incidente del taxi. Cuando vuelve, pues él va a cota que llamamos, porque nosotros los barcos pueden ir a cota periscópica, que tienes solamente el periscopio fuera, Ajá. en superficie, o a una cota que es mitad de los dos, en que la media torreta, porque nosotros los humanistas, a lo que los mortales llaman torreta, ellos le llaman vela. Vela. Bueno, pues sí, la vela, con la vela medio emergida, ¿no? Y así va él, cuando de pronto un coche que viene por tierra hace un giro para tomar una curva y los alumbra. Qué bueno. Y dice, joder, pero este reacciona, manda inversión de emergencia y el taxi da marcha atrás y vuelve a iluminar La zona. donde él pensaba que acababa de ver algo y ya no había nada. O sea que el tío debía tener unos nervios Madre mía. de acero. Madre mía. Entonces, esto a mí siempre me impresionó mucho, esta parte de la historia de Scapa Flow. Y luego, esa parte brumosa que yo he leído, difusa, de la posible existencia de un espía, yo, mira, yo he mirado, he buscado, Por vamos, en todos lados. muchísimas fuentes, y he encontrado cosas, no muchas. Este espía yo estoy convencido, como Churchill, que existió y que ayudó a Gunther Piem. Y además debió ser el mejor espía de la historia, Ya lo creo. porque no dejó prácticamente huellas. Qué bueno. Hay una película que sin llamarse así ilustra a este espía. Es una película muy antigua que se llama El ojo de la aguja. Pero, Que la, hombre, joder, que fue Con Donna Sutherland. Donald Sutherland que la protagoniza Ah, este y que, es un que sin peliculón. decirlo Sí, está hablando de este espía. es un Te peliculón. acordarás, es un Sí, peliculón. sí, 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 sí. Para mí tiene un fallo la película, si me lo permites. Ya hablamos de cine. Y es Ya sé lo que me vas a decir. que un tío tan frío, tan meticuloso, tan extraordinario, tan profesional, al final se enamora y lo eche todo a perder. Efectivamente. Bueno, pero es que nuestro espía, el que yo escribo, ¿eh? Ajá. Nuestro espía también tiene relaciones con una viuda, porque el espía tiene que normalizar su situación. Claro. Es un tío allí solitario que solamente hace dibujar aves, que en realidad lo que está mirando son las actividades de los barcos ingleses. Sí, sí. Y que luego no se relaciona con nadie, no va con mujeres. Esos tíos despiertan, Claro. ¿no? Reticencias. Entonces pues efectivamente se empareja con una viuda, con la Sí. viuda de un artillero, Ujú. y tienen una hija, ella tiene una hija, y entonces ella pasa a ser una persona normal y ya no levanta tantas suspicacias. Pero al contrario que Donald Sutherland, cuando llega el momento, este sabe que su misión es su misión y con gran dolor de su corazón, porque lógicamente se ha encariñado con la señora esta, Ajá. pero la deja atrás, claro. Ajá. Un Eso película. eso es así, o sea, el espía, el agente de información, por encima de todo está la misión. Ajá. Pero yo digo que el relojero de la guerra, fíjense lo que nos está contando Luis, de alguna forma que no te deja respirar. La verdad es que es de una acción continuada, de mucho darle vueltas y qué habrá pasado y qué ocurrirá y qué habrá hecho y cómo habrá enviado mensajes. La verdad es que es extraordinario. Además, es una labor de investigación tremenda la que tú haces, no solamente en el relojero de la guerra, sino en todos tus libros. O sea, el tema de investigación es tremendo. Pues sí, claro. Como la mayoría son históricos, lógicamente, para sentar las bases de la novela tienes que conocer ampliamente el espectro histórico del asunto en cuestión. Y para eso, pues lógicamente hay que leer mucho, hay que... Lo que pasa es que también la investigación antiguamente era un dolor de muelas, Sí, ¿verdad? porque yo, por ejemplo, para hacer la flota de las especias, por ejemplo, Ujú, pasé bastantes horas en el archivo del este del archivo de India, sevillano. ujú. Claro, ir a Sevilla, pues, tienes que ir hasta allí, luego tal, pasarte el día, dormir, volver. Ahora que ya hay carnet de investigador,
Sí. y puedes acceder a cualquier archivo y está todo, ¿cómo es la palabra esta que nunca me sale? Todo se ha digitalizado, Ah, ¿no? sí, 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 sí. Pues tienes acceso a prácticamente No, todo. y Pero por... antiguamente debía ser un dolor de Claro. muelas, Ah, aunque te voy a decir, dime. para el próximo libro que voy a sacar, he estado mirando todo lo que investigó Mel Fisher. No sé si sabes quién es Mel No. Fisher. Mel Fisher posiblemente haya sido el cazatesoros Ajá. del mar que más ha rentabilizado la profesión. Qué bueno. Mel Fisher fue el que descubrió los galeones que están enterrados al sur de Cayo Hueso, en Florida, Ajá. con miles de Sí, millones sí, de sí. euros que sacó. Bueno, pues Mel Gibson estuvo meses sentado en el archivo de Indias eh, investigando. Y allí, cuando yo iba, te lo decían, mira, esa era la silla de Mel Fisher, ¿no? Y entonces, si te gusta la historia, este tipo de historia que a mí me encanta, pues hombre, lo miras con cierta reverencia, ¿no? Que Hombre, allí este claro, tío... claro. Pero vamos, lo que te quiero decir también es que por otro lado, estos cazatesoros que han ido en nuestro perjuicio, ¿no? Sí. Nosotros los hemos alimentado. Ajá. No, está claro, está claro. De todas formas, también la investigación ahora, de alguna forma, Internet ayuda mucho, ya no solamente para localizar cosas, sino sobre todo porque cuando llegas a un archivo, sabes que tienes esa determinada asignatura, ese determinado documento, que sabes que está ahí, porque antes eso no ocurría, antes te costaba Dios y ayuda el saber dónde podía estar ese documento, y ahora muchas veces ya sabes que está en determinado archivo, en Claro. determinado no sé qué, y puedes localizarlo, eso facilita mucho. Sí, Sí, ahora está todo indexado y lo encuentras enseguida, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí me sigue fascinando. Yo he ido mucho al archivo de la Duquesa de Media y Sidonia, ajá, hombre, porque vivía en Jerez, y allí, como ese está muy poco trabajado, ese archivo, allí hay más, todavía más de 6.000 documentos que no los ha visto nadie, claro, hay muchos, muchísimos. que son documentos del año 1000 y del año 1100. Sí. Porque Ah, a partir de Colón es cuando se crea el archivo de India. Indias y todo va a Sevilla. Pero antes de eso, que la costa era de los duques de Medina Sidonia, Ajá. que eran los que manejaban las almadrabas, Sí, eran los sí. que tenían derecho de todo, ¿no? Todo lo que pasó por ahí está en el archivo de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. Sí, Y hay miles de documentos que no nadie ha pasado los ojos por ellos. la cantidad de documentos que hay así. Pero en muchísimos archivos, ¿eh? En muchísimos Sí, archivos no se sabe todavía lo que hay. Hubo una iniciativa que se paró en el 2008 con el tema de la crisis y tal, que era la digitalización de un montón de documentos. Y la verdad es que de documentación, no solamente de digitalización, sino también de localización y sí, archivos. Y se efectivamente. paralizó aquello, fue una pena. Yo, por ejemplo, una de mis fuentes a la hora de investigar es la Revista General de Marina, Ah, claro, que tiene más de claro, un siglo de claro, existencia. claro, claro. Y la Revista General de Marina, yo antes tenía dos tomos así de grandes Ajá. que cruzaba uno con el otro para saber, pues en el número de febrero de 1928 aparece un artículo y ahora vete a buscar el número. Bueno, ahora está todo Sí, sí, digitalizado sí, y da gusto. es una ventaja, es una ventaja. Luis, aquí el tiempo pasa deprisa, la verdad es que podemos estar ahora charlando de esto. De verdad, enhorabuena por El relojero de la guerra, un libro que le va a enseñar muchas cosas y sobre todo es que le va a mantener abrazado al libro hasta que lo terminen. Merece la pena y mucho. Winston Churchill y un espía del que se sabe mucho de sus actos, pero poco de él. Interesante, altamente recomendable, El relojero de la guerra. Luis Moya, muchísimas gracias por habernoslo contado, muchísimas gracias por haber escrito este libro y a por el siguiente que ya estamos locos por conocerlo. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a ti, como siempre un placer estar con vosotros y nada, pues ahora me voy a dar un pasito por la playa Pues hace muy bien. y volveremos a coincidir pronto. En cuanto abandone las tierras del sur y suba un poquito para arriba, nos espera un cordero, ¿vale? Venga, te tomo la palabra. Un abrazo fuerte, Hecho, Ezequiel, igualmente, extensivo amigo. a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. El relojero de la guerra. Créanme que leer los libros de Luis Moya es un auténtico placer porque son libros tremendamente documentados, muy bien contados
y como le dije antes, con la experiencia que tiene Luis Moya, pues realmente es que te pones ahí, te pones en el sitio en el que acontece todo. De verdad, el libro también de Blas de Lezo, si le interesa al almirante, es un libro, yo creo que es de los mejorcitos libros que yo he leído sobre Blas de Lezo, perfectamente documentado y muy recomendable, muy recomendable. Luis Moya, búsquenle que merece la pena y mucho. Les dejo, que ahora en un ratito volveremos con el programa Ponte al Día, ¿vale? Adiós amigos, hasta luego.